Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Y quiero decirle a mis hermanos que hemos estado tratando un tema extraordinario que Santiago nos lo regala y que es acerca de ser probados por Dios, prueba de nuestra fe. Y yo tengo un estilo que muchas veces he pasado los pasajes de la palabra, pero luego volteo hacia atrás y veo algunas cosas que creo conveniente volverlas a ver, darles un nuevo enfoque. Y esta mañana yo quiero reandar desde los versículos 5 hasta el 8, que es parte de del mensaje de la semana pasada, pero que quiero con esto cerrar esta idea de la que ha estado hablando Santiago, y que luego en su momento pues habremos de pedirle a nuestros hermanos del auditorio que nos presenten sus preguntas, sus dudas, quizá en este o en el otro programa. Pero voy a leer el pasaje del que voy a hablar y que voy a hablar de nuevo. Dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, en referencia a los motivos por los cuales está siendo probado, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Y el 8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y allí es donde cierra esta idea. Y bueno, seguimos reflexionando sobre las cosas que Santiago escribe a las 12 tribus de Israel, que dijo estaban esparcidas, a quienes les da una cátedra de fe personal solamente en su saludo. Les mostró la fe que había en su alma
y que fue realmente una confesión de fe que yo le he llamado a corazón abierto. No dijo las cosas a medias, habló de su creer en Jesucristo de una manera absoluta. Todo un cuerpo de ideas que luego la cierra con la palabra salud, que es igual en este caso a tener gozo. Así que con esa palabra gozo, Santiago abrió la puerta a lo que va a decir a esas 12 tribus de Israel, y que por supuesto a nosotros, porque están en el canon del Nuevo Testamento. Le dijo que tuvieran sumo gozo cuando cayeran en diversas tentaciones. Y note esa diversidad de tentaciones, que sustituimos luego por la palabra pruebas. Porque en ese verso 2 habla de aquellas tribulaciones que vienen de parte de Dios para probar nuestra fe. Pues dijo, y entro a esto porque yo sé que muchos creyentes necesitan ser ministrados porque están viviendo momentos difíciles, y que incluso, hermano pastor, hermano Isaí, ustedes quizá lo sepa, pero desde el año de 2003 que prediqué un mensaje sobre aquello de los obreros de la caída de la tarde, y que el Señor nos motivó a convocar a muchos ancianos, porque demasiados ancianos están relegados ahí en sus casas, no los llevan a la iglesia, no les cuentan lo que pasó en la iglesia, y ellos están ajenos y ayunos de todas estas cuestiones. Y entonces los convocamos porque entendimos que eran esos obreros de la caída de la tarde, y los convocamos, y desde entonces esta cantidad de ancianitos se encargan de recibir las peticiones de cuestiones difíciles, y ellos se encargan de orar y se sienten sumamente útiles. No, pero no es nomás se sienten, son verdaderamente útiles, y yo creo que muchos de nuestros ancianos acá en México están escuchando este programa y escucharán las peticiones de sus hijos. Así que en este verso 2 habla de aquellas tribulaciones que vienen de Dios para probar nuestra fe. Pero mire lo que dijo: sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y entonces introduce la idea de hay que saber. Y pienso, la prueba de vuestra fe. Luego nuestra fe debe ser probada inevitablemente, sin duda. Y mire la riqueza del qué dice y el cómo lo dice Santiago. Usa el adjetivo sabiendo. Y ese adjetivo sabiendo lo pusimos como punto de partida en el mensaje pasado. Por eso dije, estoy reandando sobre mis pasos. ¿Y qué cosa es ese sabiendo? Nos da la idea que el creyente tiene que estar muy enterado de lo que está pasando. Lo que se sabe a ciencia cierta. Un saber que no deja lugar a dudas. Que la prueba en la que ha caído ese hermano viene de Dios. Y al lograr saber los motivos que Dios tiene para haber autorizado que fuera esa prueba, él va a tener una conciencia más amplia de lo que está sucediendo, pero sabiendo que en esa prueba Dios está involucrado. Hoy, escucha bien. Esa prueba en la que Dios está involucrado, y aunque su alma se vea afligida, ese creyente sabe y sabrá que esa circunstancia por la que está pasando tiene nobleza gloriosa. Pero no solo hay que saber que la prueba viene de Dios, sino aún más hay que saber lo que yo llamo el motivo útil, el motivo eficiente. Es decir, ¿qué es lo que Dios busca lograr en nosotros con esa prueba? Entonces,
ese creyente empieza a entender lo que está pasando, a saber que Dios nos está probando nuestra fe. Tendrá que darle un significado que nos considera dignos de ser sometidos a semejante prueba. Y ese es un halago del Altísimo. Por eso conviene que ese creyente sepa a ciencia cierta los motivos de Dios, para que no interprete esa prueba como una desgracia. Alabado sea Dios. Estamos expurgando los detallitos, ahí yéndonos a los rincones, pero yo quiero que esto quede muy claro. Por lo que sabiendo el creyente se va a someter a esa prueba con gozo, con expectación, y no va a tratar de evadirla. No se quejará ni entrará en murmuración, porque lo sabe, porque entiende. ¿Ve la importancia que Santiago le da al saber, al entender? Por lo demás, diré que toda prueba viene en dos maneras. Escúcheme bien. Viene en duración y en modo. La primera es: ¿cuánto durará la prueba? ¿Cuánto tiempo? Porque frente a ese cuánto tiempo dura, también cuánto es nuestra resistencia para soportarla. Y nuestra resistencia en esa prueba debe ser igual a lo que dure la prueba, sin llegar a perder el gozo, la alegría, la expectación. Ve a Job bendiciendo a Dios. Sea Dios bendito, dijo. Dios dio, Dios quitó, sea bendito. Y la segunda, en la manera como llega a veces esa prueba. En algunas ocasiones es agresiva, en otras es muy molesta. Por eso dije tiempo y modo. Pablo vivió esa experiencia de una prueba molesta, tanto que la comparó con traer en su carne un aguijón, algo incómodo, molesto. Pero de nuevo, frente a esas palabras de Santiago, sabiendo, el apóstol supo, el apóstol entendió el motivo de ese aguijón y entendió también el por qué. Según de Corintios 12:7 dice: porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Soy un gran apóstol, un gran predicador, y nadie puede dudar que gran parte del cristianismo del mundo fue establecido por el apóstol Pablo. Definitivamente, un hombre que trabajó incansablemente. Sin embargo, en función de la grandeza de las revelaciones y de su trabajo y de su apostolado tan inmenso, podía llegar a calificarse de una manera más allá de lo que convenía. Dijo: para que no me levante descomedidamente. Y le voy a decir esto: cuando hablamos de duración, al parecer ese aguijón le duró toda la vida al apóstol Pablo, aunque había rogado que se lo quitara. Le dijo: bástate mi gracia. Lo que me hace razonar, ¿acaso existía la posibilidad que el apóstol Pablo, a un ancianito, fíjese bien, se llegara a exaltar? Sin duda que sí, sin duda que sí. Por eso Santiago les dice: hermanos míos, tengan sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Y justo sobre eso quiero ministrar a mis hermanos esta mañana, que viven en circunstancias así y están desalentados porque esa prueba parece no tener fin.
o por la manera como ha llegado. Pero dijimos en el mensaje pasado que por causa que ese creyente sabe y ese creyente entiende el motivo, lo anima eso a corresponder a Dios, haciendo un despliegue de confianza en el Altísimo. Bendito sea Dios. Yo siempre he dicho, tan solo porque Jesús lo dijo, debería de bastar a nuestros corazones para decir, si Él lo dijo, entonces así es. Pero ese creyente confiado avanzará ese poquito más del que hablamos y ese otro poquito más. Y eso no lo hace el que no entiende. El que no entiende flaquea, titubea. Y en ese poquito más, Santiago dice que esa prueba produce paciencia. La prueba que se soporta con gozo. Posiblemente usted esté diciendo, hermano Ramos, encuentro difícil soportar con gozo. Trate de entender lo que está pasando y verá que sí hay razones para hacerlo. Pero aún más, sin reproche a Dios. Esa actitud, dice, obra paciencia. Y si esa prueba, a pesar de cuánto sea y de cómo sea, el creyente la soporta, y la soporta en la fe que está siendo aprobado, entonces habrá adquirido un bien inestimable, como lo es la paciencia. Porque la prueba produce paciencia, de tal manera que el creyente se hace de un capital inmenso. Y lo llamaré, adquiere la paciencia útil, que no es aquella paciencia que se tiene por cierto tiempo y que luego el creyente dice, perdí la paciencia, hermano. Santiago habla de paciencia que llega hasta el final y luego la llama, esta es paciencia perfecta. Y note lo que hace Santiago. En el verso 3 habla de paciencia. Así, solo, austera, sin más. Pero en el siguiente versículo 4, la escala y exige que sea paciencia perfecta. ¿Y qué es paciencia perfecta, hermanos? ¿Qué es? La que permanece en nosotros hasta que la prueba ha pasado. Al estar haciendo este desglose de cosas, yo quiero dejar ante sus corazones las cosas que están implicadas en esta enseñanza de Santiago, porque son para nosotros un beneficio eterno. Y mire lo que agrega Santiago. Sí, hemos pasado la prueba, paciencia perfecta, sin faltar alguna cosa, sin faltar alguna cosa. Es decir, aquella victoria que usted ha tenido no deja nada pendiente. Cuando usted y yo podemos decir, nada queda ya por resolver. Como cuando usted está palomeando, anotando ahí todas las cosas que tiene que hacer y al final de cuentas dice, ya no queda nada pendiente. Esta prueba la pasé completa. Cuando usted y yo podemos decir, ya nada queda por resolver. Y es cuando Santiago pone el sello de calidad en ese creyente y lo declara según el verso 4, perfecto y cabal. Alabado sea Dios. Pero vea el cómo lo dice, para que seáis perfectos y cabales. ¿Y qué se debe entender, mis hermanos, por eso de perfectos y cabales? La idea en griego implica
lo que logra un pleno resultado. Qué lindo detalle. Pasó la prueba y la pasó con victoria total, y en su corazón no le quedó tampoco ningún resentimiento. Ese es un hombre, una mujer que ha logrado pleno resultado. Lo que Dios quería lograr en nosotros. ¿Qué quería Dios? Nuestro crecimiento en Él, a que vayamos hacia la madurez de un creyente, afirmar el carácter cristiano nuestro. Por lo que esa paciencia entonces será igual, eso sí, a la estatura que el hombre de Dios haya alcanzado. Dios nunca le dará pruebas más grandes que las que usted puede cargar. Decían los viejos predicadores que qué bueno, que donde hay creyentes chiquitos, Dios manda diablos chiquitos. Y que donde hay creyentes grandotes, permite que vayan diablos grandotes. Era una manera retórica de expresar los hermanos antiguos que Dios es equitativo a la estatura que el hombre de Dios haya alcanzado. Pero cuando vamos teniendo victorias en las pruebas difíciles, nos vamos también dimensionando en Cristo Jesús. Pedro habla del hombre dimensionado. Pero avancemos hacia el versículo 5. Le dije que iba a hacer un repaso, pues Santiago ve a algunos que no han entendido nada y siguen moviéndose y revolviéndose en conjeturas. A ellos se dirige y les dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque no lo sabe qué está pasando, demándesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y nos hiere y le será dado. Pero antes de ir más adelante, quiero señalar lo que yo veo como si fuera un paréntesis para hacer una aclaración. Que Dios da y no se hiere. Esta es una lección que vamos a tomar nosotros esta mañana. ¿Y qué cosa es herir? Es dar alguna cosa a manera de reproche. Inclusive, herir viene de un verbo que significa hacerse sentir. Es dar a alguien un beneficio, pero que ese beneficio que usted le da a alguna persona lo hace a manera de echárselo en cara. Sí sabe de eso, hermano, sí sabe, ¿verdad? Cuando la gente dice, le di, pero no más para que sienta. Eso es herir, es echárselo en cara. Es hacer alguna cosa para hacer que se sienta humillada a otra persona. ¿Cuál le gusta de todas esas para su uso personal, mi hermano? Lo que decían los viejos, que algunos daban pan con cordonazos, que significa te dan pan y te dan un azote. Eso es herir, eso es recriminar, ese es un dar ofensivo. Dios da y no reprocha. Alabado sea Dios. Ni nosotros tenemos que tener precisamente esa cultura en la vida cristiana. Demasiado creyente da y reprocha. Alabado sea Dios. Usted jamás, fíjese bien, usted jamás dé un bien con un reproche, ni abierto, ni reproche sutil. Y yo pregunto esta mañana, hermanos, ¿habrá creyentes que lo hacen así? No me conteste, por supuesto, pero yo sé que puede decir por montones, hermano Ramos, por montones. Pues esas cosas tenemos que irlas quitando de nuestra vida cristiana, haciéndolas un lado para ser semejante a nuestro Padre que está en los cielos, que da y que no reprocha. Dios da con simplicidad, es decir,
sin dobleces. Cuando la gente da, pero además tiene una doble intención. Por eso dicen los escritores antiguos que los judíos le decían a Dios que no tenga yo necesidad de dádivas de los hombres, que es muy poco lo que dan y mucho lo que reprochan. Alabado sea Dios. Qué cátedra nos está dando Santiago a los creyentes, para no pensar solamente en que Dios nos ayude a salir del problema, sino que haya una integridad moral en todo lo que hacemos y vivimos. El dar de Dios no tiene intenciones egoístas. Revise su dar. Pero vuelvo a cuestionar, ¿qué tiene que ver eso de demandar sabiduría con las aflicciones? Bueno, porque es la sabiduría que en Santiago la asocia con el momento de la prueba. ¿Qué significa sabiduría? Para entender la prueba, para pasarla con plena victoria, y que tiene un carácter espiritual, para tener discernimiento espiritual y entender. Y eso se convierte en ese sabiendo famoso de Santiago, que dijo en el verso 3, pues si no hay ese saber espiritual, el creyente seguirá siempre perplejo. La prueba ha pasado y seguirá siempre metido en dudas que le morderán el alma. Muchos creyentes tienen años y años y la duda les sigue mordiendo el corazón, porque nunca entendieron, porque nunca pidieron sabiduría. Y Santiago se dirige a los creyentes perplejos. Yo espero que estas palabras que estoy dando esta mañana tengan un gran significado para mis hermanos en Cristo y sean construidos en una vida sólida en el Altísimo. A ellos Santiago les dijo que acudan a Dios y por supuesto que le confiesen su ignorancia, porque por eso va a pedir sabiduría, porque no la tiene. Es reconocer ignorancia sobre esa prueba, para que les dé el cómo saber. Sin embargo, yo quiero que volvamos a eso, que Dios dará esa sabiduría que falta, que la dará en abundancia a cada uno que la pida. Esa es una gloriosa noticia, mi hermano. Si usted ha estado confundido y está ahorita en esa condición, doble la rodilla y dígale: Señor, confieso mi ignorancia, que no sé lo que está pasando, pero te ruego entonces que des ese conocimiento, ese saber a mi corazón, para que yo pueda glorificarte en esta prueba. Definitivamente, Dios le dará en abundancia a cada uno que pida, dijo Santiago. Ese es un indiscriminado, a cada uno que pida, y no lo hará con el propósito de humillar a nadie, sino para habilitarlo, para que usted descubra las cosas que están implicadas en la prueba que usted está pasando. A mí me hizo saber y entender todas las cosas que estaban implicadas en las pruebas que hemos pasado, y saber el motivo eficiente de Dios, y tendrá entonces una convicción en su alma del por qué ahora sí usted puede soportar gozoso hasta el fin. Y digo esto así porque no es el caso de pedir sabiduría para entender misterios. No. Se confunde ese pasaje. Señor, dame sabiduría para entender misterios. Santiago no está hablando de misterios, hermano. El tema de Santiago es saber la prueba. Es sabiduría para ese estado de cosas que se está viviendo. Ese es el tema de Santiago. No le cambiemos de tema. No usemos el pasaje para otras razones.
sabiduría. ¿Para qué? Santiago dice, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de sabiduría para entender la prueba. Y establece, por supuesto, una condición para que Dios le dé esa sabiduría, mi hermano. Es cierto que Dios tiene disponible para usted y la tiene en abundancia. Y lo mejor de todo, dijo Santiago, es que quiere darla. Y que lo va a dar más allá de lo que usted necesita. ¿Cuántas veces Dios se desborda? Como diría en su lenguaje Pablo, yo no debía ser un apóstol porque fui injuriador de Jesús, pero su gracia me rebasó, alabado sea Dios, en abundancia. De tal manera, debe pedirlo en fe, dijo Santiago. Eso sí, ni siquiera las cosas que Dios quiere dar, como esta, que de manera tan generosa jamás podrán ser recibidas, mis hermanos, más que por la fe. De allí la sentencia, no dudando. Yo espero que toda esta enseñanza de esta mañana, de ir a los escondrijos y ver esos recovecos, nos ayuden para tener una visión más clara sobre esta cuestión. No dudando, porque dudar es un estado de la mente. Y esa duda hace que usted quede indeciso frente a dos posibilidades. Alabado sea Dios. Dos posibilidades que le parecerán ciertas y al mismo tiempo le parecerán falsas. Al mismo tiempo le parecerán posibles y de igual manera le parecerán imposibles. Entonces ahí dice Santiago, miren a un hombre. Ese hombre está batallando, está perplejo, está envuelto en dudas. Bien, mis hermanos, pero vean a ese hombre. Está pidiendo a Dios sabiduría. Y Dios dice que quiere dársela. Pero al mismo tiempo, a ese hombre, fíjese bien, Dios lo ve en su interior. Y solo ve una lucha interna entre el creer y el dudar. Es decir, no se trata de decir yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. No. Fe es certeza, es convicción, es seguridad. Vamos bien, mis hermanos, porque luego caemos en la fantasía del supuesto creer. Y yo no soy un predicador de supuestos. Yo soy un predicador que cree en la certeza de las cosas. Y Dios solamente ve, se asoma al alma de él y solamente ve una lucha violenta entre que cree y entre que duda. La mente de ese creyente está indecisa frente a esas dos posibilidades. Que Dios le conteste o que no le conteste. Que sí le va a dar o que no le va a dar. Porque al mismo tiempo a ese hombre le parece posible que Dios le dé. Y dice y lo expresa, yo sé que Dios me va a ayudar. Pero de repente le parece también posible que no le dé. Y ante esa indecisión, yo no sé cuál sea su estado de ánimo esta mañana en esas pruebas que usted está pasando. Yo le ruego entonces que le pida a Dios, es más, hasta como pidió aquel hombre que le dijo al Señor, si puedes, haz algo por mi hijo, y que el Señor Jesús le contestó con otro puedes. Un puede por otro puede. Pues si tú puedes creer. El hombre revisó su alma y descubrió que no tenía más que incredulidad. Posiblemente lo había tenido cuando llegaron los discípulos, pero después que no pudieron hacer nada por su hijo, esa fe quedó hecha a pedazos. Y entonces revisó que no le quedaba más que pedazos de incredulidad. Y le dice, Señor, entonces ayuda a mi incredulidad. Hasta eso se vale pedirle al Señor. Pero Santiago dice, no piense el tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor.
pues su supuesto creer en un momento dado, fíjese bien, será considerado como una forma de no creer, porque la duda cancela toda posibilidad. Y yo digo, veo a Santiago que hasta con cierto enfado habla de ese hombre, de ese creyente. Y mire cómo se expresa Santiago en el verso 7. No dice, no piense ese creyente o no piense ese hermano. No piense ese tal hombre. Santo Dios, no piense el tal hombre. Y yo digo, como que eso duele, como que eso cala. Y en el verso 8 empieza a describir a ese tal hombre. Le gusta el término, ese tal hermano, ese tal predicador, ese tal creyente. Santiago es duro, pero lo llama ahora el hombre de doblado ánimo. De doble ánimo. Ánimo que sí le dará y ánimo que no le dará. Y Santiago usa un adjetivo muy descriptivo. El hombre inconstante, que significa infiel. Y usted dirá, ¿infiel, hermano? ¿No es muy duro ese adjetivo para un creyente? No lo es. Porque se refiere a ser infiel a lo que acaba de decir hace un momento. Que luego dice lo contrario, que no se apega a una sola cosa. Significa que es inestable. O esto, lo que nunca estuvo en un solo lugar. Vea esa cuestión, vea lo del creer al dudar. Significa también ser volátil, es decir, ser ligero. El griego es extraordinario, lo que no tiene peso. El creyente que es como un vapor, es pajita. Y entonces yo estoy pensando que pudiéramos orar por ese creyente y yo le hago un ejercicio esta mañana. A ver cómo se oiría algo como esto. Que usted como ministro, que usted como creyente consolidado, vaya con el Señor y se lleve a ese creyente, a ese tal creyente que siempre está perplejo. Y le dice, querido Señor, aquí está este hermano, aquí está este creyente. Resulta que él necesita de ti, porque no siempre está en lo mismo. Mira, Señor, este hombre cambia mucho, ayúdalo. Y Dios podría decirnos, ¿y dónde está ese creyente que tú me estás diciendo? Y volteo y no lo hallo y tendré que decirle, Señor, perdóname, que hace un momento aquí estaba conmigo, se ha ido. Dice Santiago, recibir algo si no está allí donde le iban a dar. Por eso ese adjetivo, el tal hombre, se usa para hablar de cosas indefinidas, que no están definidos, que sigue huyendo del creer al dudar. Nunca se establece en el creer. Dígale al Señor que lo arraigue en ese creer, haciéndolo entender lo que está pasando. Porque Santiago está planteando, el que sabe, entonces sabe dónde está parado. O quizá debiera decir que nunca llegó a creer, que fue como la onda de la mar echada de un lado a otro. Pero espere esto, espere esta otra versión de Santiago, que dice, ha sido inconstante en todos sus caminos, y ahí quiero ministrar. Este hombre, que lo ven que se movió, ha sido inconstante en sus caminos toda la vida. ¿Qué le parece? Ha sido así, inseguro en toda su vida. No empezó a ser inseguro ahorita. Aunque debo decir a su favor que eso sí no era un hipócrita. Dice Santiago, es que ha sido siempre así. Es decir, tiene una deformación de carácter. Alabado sea Dios. Y la formación a veces viene desde que uno es niño.
Hay gente que es inestable, no en el momento que recibió la fe de Jesucristo, sino que eso lo trae de años. Toda la vida ha sido inconstante. Si alguno me escucha y tiene esa debilidad de carácter, esta mañana hable eso con el Señor y dígale: desde niño yo he estado batallando con mi carácter inestable, que me arruina la vida familiar también, que me arruina la vida laboral, que me arruina la vida de fe. Querido Señor, interven en mi alma. Y le aseguro que hasta en esto Él va a intervenir, porque el Señor Jesús es Señor del detalle, y algo habrá de suceder con usted esta mañana. Su carácter será afirmado. Sorprenderá usted a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a los demás creyentes, porque el Señor habrá de consolidar también esa deficiencia que Santiago nos está señalando, porque son cosas del interés del Señor. Porque quien es indeciso en la vida llega a ser indeciso en las cosas de la fe, y en la vida de la fe se necesita audacia, valentía, y Él quiere que sus hijos sean consolidados. Pero también para usted hay intervención, porque aunque hay una fuerza exterior, que son las cosas como usted las ve y que le hacen dudar, esta no significaría nada si en su interior estuviera estable. Y sobre esa inestabilidad, hable con el Señor y se verá sorprendido que hasta para eso tenemos redención en Cristo y tenemos ayuda. Padre eterno, yo no sé cuánto creyente que me esté escuchando esté viviendo problemas de inestabilidad crónica de toda su vida y que están causándole problemas en su familia, en su vida diaria. Querido Señor, esta mañana yo te ruego que hagas un milagro, que tu Espíritu Santo se derrame sobre esos creyentes y ellos sean convencidos y abran su corazón a ti y te digan: Señor, reconozco que toda mi vida no he podido ser gente estable, pero entonces tú que conoces el alma, entra a mi alma de tal manera que yo sea consolidado, no solamente para mi vida familiar, para mi vida laboral, para mi vida de estudiante, sino también para mi vida cristiana, para mi vida de fe, para que entonces yo sea victorioso en todas las pruebas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta mañana sucedan esos milagros, esas cosas, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Isaí, yo estoy muy emocionado porque Santiago enfocó un asunto que normalmente no lo vemos. Dijo: es inconstante, pero así ha sido toda la vida en todos sus caminos. Este no es nuevo, pero ya que está en la fe, entonces que el Señor corrija esa inestabilidad. Que Dios me lo bendiga, hermano Isaí, y a mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Gracias, pastor, por esa enseñanza en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Queremos decirle a usted que si usted ha recibido esta palabra dentro de su corazón, usted tiene un agradecimiento o usted tiene alguna necesidad, ya que, como lo dijo el pastor, existe un motivo útil a través de la prueba, y que usted y yo nos levantemos y caminemos por fe. Yo quiero decirle el número del teléfono aquí en el estudio, es el área 704-831-2465, 704-831-2465. Hay que pedir sabiduría para entender la prueba. Como decía el pastor, Jesús siempre mira el interior de nuestras almas. Precisamente eso le pasó a la mujer fideicomisaria, también a la mujer, a aquella que tenía el flujo de sangre. La fe de ellos fue lo que transformó lo que pidió el centurión
Dios gratifica a todas aquellas personas que actúan por esa linda fe que usted y yo podemos obtener. Buenos días, Dios bendiga. Buenos días. ¿Podría fuera del aire, por favor? Lamentablemente no le podemos atender fuera del aire. Okay. Sería después de las 10 de la mañana. Gracias por llamar. Bendiciones. Gracias. Amén, amén. Bueno, hay puntos, pastor, donde hay creyentes muy vulnerables. Aun sin embargo, cuando Dios ve la intención del corazón, cuando la prueba viene, como le vino a Job, la enseñanza que también nos dio, cuando la prueba viene, pues Dios se va a ser glorificado, como le dijeron, ¿quién pecó o sus padres? Dijo, ninguno de los dos, sino para que la gloria de Dios sea exaltada. Yo creo, pastor, que hay mucha gente en esta mañana sintonizando esta programación. Hay una fuerte necesidad. A veces la duda, eso es lo que combate a la fe del creyente. Pero una vez que nosotros hemos abrazado esa fe y Jesucristo ve lo que nosotros traemos dentro de nuestro interior, no el exterior, sino el interior, Dios se va a glorificar como lo hizo con tantas personas. ¿Por qué no lo podrá hacer también el día de hoy? Pastor, no sé si quiere agregar algo más. ¿Alguna persona quiera llamarnos, pedir oración? Con mucho gusto al 704-831-2465. Claro que sí, quiero agregar y quiero pensar cuántos matrimonios están sufriendo por la inestabilidad de carácter. Porque Santiago tocó un punto que no se veía. Entonces, yo considero que este es algo para que el Señor ministre, y entonces esos hogares serán estables, los hijos serán estables y los resultados serán impresionantes. Escúcheme, creo que muchos matrimonios ahorita, hijos, están sufriendo por la inestabilidad de una de las personas de ese matrimonio. Que Dios me los bendiga, mi hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor. Bueno, son nos separan 4 minutos de la hora. Dice Lucas, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Así es que esta es una lucha diaria, pero como dice Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo sé que vamos a llegar siempre y cuando la fe no caiga, esa fe que se nos ha dada, y esa fe va a permanecer. Quiero agradecerle, pastor, infinitamente por esta oportunidad. Estaremos de regreso ya el lunes, otra vez de 9 a 10 de la mañana. Diga a otros lo que Dios está haciendo a través de este evangelio, que no avergüenza, sino que nos lleva a lo que Dios ha prometido, estar siempre con el pastor. Dios me le bendiga, muchas gracias. Yo sé que la palabra ha caído en una buena tierra y la palabra traerá vida, fruto a su tiempo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.